Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Hablando con Sentido. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Hablando con Sentido. Estamos en vivo gracias a esta plataforma, pero primeramente gracias al Todopoderoso, que Él es el que permite y nos da la facilidad para todas las cosas, especialmente las cosas que van de acuerdo a su voluntad. En esta ocasión, amados hermanos y amigos, quiero usar el tiempo para hablarles de un tema que ha sido solicitado, pero también es un tema que ha sido muy hablado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, como usted lo quiera ver. A mí me ha tocado oírlo algunas ocasiones y me ha tocado enseñarlo también algunas ocasiones. Quiero decirles que este tema es sencillo, no es con el afán de que nos quebremos mucho la cabeza, pero sí es con el afán de que quede bien entendido y de que podamos tener un desarrollo, como si dijéramos de la A la Z, del por qué usamos la Biblia como palabra de Dios. Bienvenidos todos. Sé que algunos de ustedes verán este video posteriormente, pero por lo pronto aquellos que lo estén escuchando, gracias y bienvenidos. Dele manita arriba, por favor, dele dedo para arriba y compártalo. Es muy importante. Si usted cree que lo que enseñamos va de acuerdo a la palabra de Dios, pues qué buena oportunidad para compartirlo, ¿verdad? Y si usted le da manita arriba, eso también permite de que más a veces se repita en Facebook para que más personas lo tengan al alcance y si desean lo puedan ver. Quiero decirles que este día fue ocupadísimo, gracias a Dios. Tuve un percance con mi troca, con mi camioneta, cuando iba rumbo al trabajo. Se me descompuso, casi se me sale una llanta y eso me trajo más tarea que la de costumbre. Así de que hace unos minutos prácticamente vino y me dejó mi hijo que después de salir de su trabajo me ayudó. Pero ahí está la troca todavía para repararla. Así de que por esa razón, si me notan un poquito así como con la cara de cansancio, pues es comprensible. No es porque me fastidie hablar de la palabra de Dios, sino al contrario, eso me da vida, eso me da vida. Hablar de la palabra de Dios sabiendo que ustedes escuchan, eso hace que me dé mucha energía. Bueno, y no les digo que ya cumplí 59 años porque no me la creen. Van a decir, no, hombre, este hombre parece de 65, 70 años. Bueno, ¿por qué la Biblia es nuestra regla de fe? Y quiero decirle que realmente la Biblia es la regla de fe, no es una regla de fe, es la regla de fe, es la única regla de fe. Si nosotros nos basáramos en cuestiones más prácticas para entender este concepto, diríamos, por ejemplo, que cada nación necesita de una constitución para regirse, para poder aplicar las leyes y los derechos de las personas que son gobernadas y también para saber qué es lo que es un gobernante, qué es lo que debe de hacer también un gobernante. Está la Constitución, ¿verdad? El libro de las leyes y el libro de las normas que deben de regir. Pero también si habláramos de una cosa más simple y hablamos de una receta de pan, ¿verdad? Yo no sé por qué siempre me acuerdo del pan, pero no del partido, sino del producto, ¿verdad? De ese que se come. Yo no sé por qué, pero si habláramos de pan, y yo creo que si usted dice, se me antoja hacer unas ricas donas esta noche para merendar con un chocolatito o con un atolito o hasta con un refresco, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo. Cecilia, ¿qué andas ahí? ¿Me cierras la puerta, por favor, hija?
Perdón, tengo la puerta abierta y se está oyendo lo que mi esposa está oyendo. ¿Quién sabe qué estará oyendo mi esposa? Pero Ah, se oye hasta acá. Entonces, si hablamos de pan y usted dice, bueno, se me antoja hacer unas ricas donas para merendar, y se pone a hacerlas al ahí se va. Nada más dice, yo sé que lleva harina y leche y mantequilla y agua y canela y le revuelve ahí. ¿Usted cree que le van a salir donas? ¿Y usted cree que le van a salir sabrosas? No. ¿Qué tiene que hacer para que unas donas le salgan buenas y sabrosas? Bueno, tiene que tener una receta, tiene que tener una idea ordenada de los ingredientes para poder irlos desplazando conforme se va necesitando y llegar así a hacer una revoltura, una masa y después saber cómo manejar esa masa para darle los tiempos, porque pues, las donas en su mayoría llevan levadura, aunque no todas, pero sí la mayoría de las donas llevan levadura. Entonces tiene que saber a manejar las masas, a qué hora la va, cuánto tiempo la va a dejar dormir, cuánto tiempo la va a dejar para extenderla, la va a extender una vez y la va a volver a hacer bola, todo eso. Entonces usted necesita algo para guiarse. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo, nación de Dios, tenemos una guía perfecta, porque es una guía dada por Dios. Si cada uno de nuestros amigos que pregonan adorar y servir a Dios respetaran lo que se dice en ese libro, seríamos todos una sola fe, pero desafortunadamente cada cabeza es un mundo y cada quien le da la interpretación que quiere y se deja llevar por los argumentos, por las doctrinas y por los grandes escritores que ha habido en la historia, de tal manera que muchas veces la Biblia viene a ser el libro el libro secundario, perdón, el libro secundario, no el primer libro en nuestro uso para estudiar, sino el segundo libro, a veces el tercero, y a veces hasta no tiene lugar la Biblia, porque ya tenemos todo formado, ya hubo alguien que lo dijo y lo formó y nos lo plasmó y así nosotros lo repetimos. Por ejemplo, cuando hablamos de movimientos muy arraigados como lo es el catolicismo, ¿verdad? El calvinismo, todas estas corrientes tienen ya algo establecido, algo hecho. Si usted platica con los amigos testigos de Jehová y usted profundiza con ellos acerca de cómo ven ellos las Sagradas Escrituras, usted va a aprender que las Sagradas Escrituras forman un papel muy lejano al primer lugar en los testigos de Jehová. Ya todo lo tienen escrito, ya todo lo tienen machoteado, de tal manera que no pueden salirse de ese camino. Y cuando encuentran a una persona que estudia la Biblia, ellos tienen muchos choques porque el que estudia la Biblia le va a contestar con la palabra de Dios, mientras que ellos van a necesitar de sus libros para poderle contestar. Y lo mismo pasa con los mormones. Los mormones a fuerza le quieren implantar de que hay un evangelio que es otro evangelio de Jesucristo. Y pobres, ellos mismos se condenan a sí mismos porque es clara la Sagrada Escritura cuando dice no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículos del 6 en adelante usted puede encontrar cómo está claro ahí lo que el apóstol Pablo explica de que no hay otro evangelio. Bueno, aclarado esta situación de la necesidad que tenemos de una forma que nos centre, una forma que nos centre, y es la palabra de Dios. Y si todos nos basáramos en ella, estaríamos unidos, créamelo, créamelo, porque el problema cuando nosotros nos dividimos es que nos salimos de la palabra de Dios para dividirnos. Hay aspectos que creemos que son de Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. Pero si dejamos de hacer esas cosas, vamos a dejar de ser de esa religión, vamos a dejar de ser de esa corriente de doctrina. Bueno, entonces por eso le digo, la palabra de Dios es lo que centra.
Y en esta ocasión yo le quiero explicar de una manera lo más sencillamente posible. No quiero profundizar mucho, no quiero meterme mucho en escritos profundos acerca de por qué la Biblia es la palabra de Dios, pero simple y sencillamente voy a tratar de que la misma palabra de Dios conteste por sí misma, porque es la palabra perfecta de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es rogarle a Dios que nos ilumine para poder hablar de su palabra de una manera honesta, uno, correcta, dos, con claridad, tres, sin permitir que las filosofías y los argumentos humanos um, entren y ocupen el lugar de la palabra de Dios. Un ejemplo de esto es como, por ejemplo, cuando los fariseos vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Y entonces le reclaman a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y se lavan las manos para comer? Y Jesús ahí les da una buena enseñanza. Dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y menciona pecados que salen de la boca, que son maquinados en la mente del ser humano y luego salen por la boca. Y también les enseña de que ellos, por causa de las tradiciones de los ancianos, pues invalidan la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que queremos evitar con esta lección. Y vamos a darle entonces, primer punto, ¿por qué la palabra de Dios es la regla? Esto es muy importante, no es una regla, es la regla de fe. ¿Por qué la Biblia es la regla de fe? Y también podemos decir, la Biblia es nuestra regla de fe. La Biblia es mi regla de fe. Si nosotros somos celosos y seguimos las instrucciones divinas y no estamos aceptando costumbres de personas, nosotros tenemos la Biblia como nuestra regla de fe. Mire, primer punto, es una composición de 66 libros que manifiesta la mente perfecta de Dios. 66 libros. Usted empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis y cuenta 66 libros en las Sagradas Escrituras. Hay otros que tienen más libros, pero usted investigue y vea cuándo le añadieron esos libros. Y pregúntese por qué no fueron añadidos desde el principio. Para que nosotros tengamos la Biblia así como la tenemos, es porque hay un patrón muy importante y sobre todo está algo divino. Y esto se llama providencia. Providencia divina. A Dios le place que nosotros tengamos su palabra en nuestras manos, delante de nuestra vista, para que tengamos la forma de regirnos sin errar al blanco, que eso es lo que significa la palabra pecado, errar al blanco, sin errar al blanco, nosotros tengamos en dónde centrarnos, en dónde dirigirnos. Entonces manifiesta la mente perfecta de Dios, porque es un libro que, a pesar de constar de 66 libros, están unidos uno entre otro, de tal manera que manifiestan una sola composición. Un libro no contradice a otro libro. Y cada libro tiene inspiración divina, o sea, es inspirado por Dios. Así de que nosotros podemos hablar de que la Biblia es la palabra de Dios, aunque hubo cerca de 40 personas que intervinieron en el trabajo de escribir la palabra de Dios. Déjeme decirle que estas personas tenían algo en común. Uno, eran temerosos de Dios. Dos, eran dirigidos por el Espíritu de Dios. De tal manera que ellos no escribieron lo que se les iba ocurriendo escribir, sino que escribieron la palabra de Dios como Dios se las iba dando, como Dios les iba inspirando, como Dios iba soplando en ellos, ellos iban escribiendo. Mire lo que dice en segunda de Pedro, por favor, capítulo 1 y versículo 21.
Segunda de Pedro 1:21. Mire lo que dice ahí el apóstol Pedro acerca de la forma que tiene el por qué la palabra de Dios llegó a nuestras manos y de quién fue la idea. Segunda de Pedro es el capítulo 1 y versículo 21. ¿Lo tiene? Mire, leamos ahí, por favor. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca, dice Pedro, inspirado por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así de que el canón, la composición, todos estos libros que fueron escogidos, eh, añadidos a esta composición, a esta biblioteca, que eso es lo que significa la palabra Biblia, viene del término biblos, que significa biblioteca. Esta biblioteca divina, ¿cómo fue que llegó a nosotros y cómo podemos decir que es palabra de Dios? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En segunda a Timoteo, por favor, segunda a Timoteo, un texto muy leído, pero muy bueno para muchas lecciones, y entre ellas esta. Segunda a Timoteo en el capítulo 3, y podemos leer versículos 16 y 17, por favor. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dígame, ¿qué palabra logra esto que hace la Biblia? Dígame, ¿qué libro fue inspirado por Dios y no de ocurrencia humana, no de filosofías, sino inspirado por Dios? Esta palabra está registrada aquí porque providencialmente ha sido guardada para que todos tengamos alcance al mensaje de Dios. Y usted puede estar escuchando un mensaje, usted puede estar en un estudio bíblico, y usted puede abrir su Biblia y usted puede comparar y usted puede ver si lo que se está hablando va de acuerdo también con lo que se está hablando en las Sagradas Escrituras. Porque hay mucha tendencia de sacar versículos a diestra y siniestra sin respetar si el contexto apoya la idea de donde queremos meter el texto. ¿Sí? O sea, cuando se sacan versículos a diestra y siniestra, tenemos que ver que, aunque los extraemos de ahí porque estamos tratando un tema, veamos que la interpretación que le vamos a dar a ese versículo va de acuerdo con el contexto donde está ese versículo. Es muy interesante. Entonces aquí ya tenemos algunas cosas muy importantes. Manifiesta la mente perfecta de Dios. 66 libros están unidos. ¿Por qué? Porque los 66 libros fueron inspirados por Dios. Y esta mente perfecta inspiró un libro que nos ayuda en la instrucción, en la enseñanza, en la exhortación, y nos ayuda para prepararnos para toda buena obra. Nos ayuda a redarguir, a instruir, a enseñar, para que el hombre sea capaz para toda buena obra. ¿Qué obra, hermanos, puede ayudarnos para eso? El mejor vendedor. Usted habrá oído de ese libro tan vendido que se llamó el mejor vendedor del mundo, por Og Mandino. Este hombre ha hecho muchos libros, pero todos los libros que ha hecho este hombre tienen que ver con la vida secular, con los negocios de esta vida. Ni uno tiene que ver con la salvación del alma. Ni uno. Aunque quieran ahí, muchas veces los escritores
porque saben el éxito que tendrían si involucran la religión en su trabajo como escritores, meten cosas de Dios ahí en sus escritos, pero de todos modos esos libros no son para salvación. El único libro para salvación, porque es el único que capacita para toda buena obra, es la palabra de Dios, amados. Ahora, ¿por qué la Biblia es la regla de fe? ¿Por qué la Biblia es nuestra regla de fe? Porque ha sido protegida providencialmente, amados. Créamelo, que este libro ha recibido ataques mucho más que cualquier otro libro. Me refiero al libro presentando mi propia Biblia para ilustrar la Biblia, la palabra de Dios. Este libro que tengo en la mano no ha sido atacado, pero su contenido sí. Muchos en tiempos de los primeros cristianos investigaban, indagaban dónde estaba la fuerza de esta plaga, de esta secta, le decían a los cristianos, que por más que los perseguimos, por más que los encerramos, por más de que los matamos, siguen saliendo. ¿Dónde está su fuerza? Y entonces a alguien se le ocurrió decir, no, pues en los escritos, ¿verdad? Y empezaron a quemar los escritos. En el Imperio Romano se cometieron atrocidades en contra de los cristianos, en contra de su persona, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que ellos iban reuniendo e iban haciendo para formar este precioso libro, y no pudieron acabar de todos modos con los cristianos. Y entre más escritos quemaban, más escritos aparecían. Había hombres dedicados en cuerpo y alma a hacer copias y copias y copias de la palabra de Dios. Así de que si quemaban por acá una copia que estaba sirviendo para alguna iglesia, aparecían otras copias acá por otro lado, y todavía, amados, hasta hace poco tiempo siguen apareciendo copias de escritos originales inspirados por Dios. También han salido muchos libros falsos y muchos escritos falsos. Tenemos que ser conscientes de ellos. En otra ocasión yo hablaba de que el mundo está lleno de millones de libros, y no creamos nosotros que la palabra de Dios fue el primer libro que hubo. No, señor. Antes de que la palabra de Dios fuera escrita, ya había muchos libros en el mundo. Sin embargo, en el momento propicio, en el momento perfecto, Dios empezó a redactar su palabra para que se fuera escribiendo. Hasta donde nuestro entendimiento alcanza, Moisés fue el escritor escogido por Dios para escribir al menos los primeros 5 libros de la Biblia. Y digo al menos, es una obra gigantesca, hermanos, pero son 5 libros. Y Moisés estaba escribiendo esos libros muchísimos cientos de años que ya había pasado lo que él estaba escribiendo. Porque Moisés empieza a escribir el libro de Génesis, y cuando Moisés empieza a escribir este libro de Génesis, ya habían pasado de perdido 2500 años de que Dios había hecho el mundo. Así que todo eso es muy interesante que nosotros lo sepamos, pero cuando Dios creyó el momento oportuno, se empezó a escribir la Sagrada Biblia. Se empezó siendo los libros primeros, que es conocido en el mundo literario como el Pentateuco, ¿verdad? Que era el libro o los libros que usaban los saduceos del tiempo de Jesucristo, nuestro Señor. Y de ahí, pues, después de estos libros, pues vinieron libros que Josué, que los jueces, que los reyes, que Samuel, que las crónicas, y se fue engrandeciendo esta obra literaria. ¿Se fija?
pero es muy, muy interesante saber que la palabra de Dios está preservada por Dios. Es claramente claro, perdón la redundancia, eh, que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así de que esta palabra, y no voy a mencionar cuántos y tantos ataques que han sido hechos a la palabra de Dios, todos lo sabemos, y esto es nada más como una mera introducción para que si usted tiene el interés de investigar más, lo haga con mucha confianza, porque es bonito cuando hacemos nuestra propia investigación y encontramos estas cosas que no habíamos oído antes. ¿Verdad? Pero en el caso que lo que yo les estoy enseñando, muchos hermanos lo han hecho ya lo han dicho, lo han predicado. Entonces no es algo nuevo. Sin embargo, es algo muy bueno que tenemos que estar participando constantemente. Allá en Judas 3, por favor. ¿Se acordará usted de este Judas que al investigar nos damos cuenta de que fue uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo? No Judas, este Judas no era uno de los apóstoles. ¿Usted se acuerda que nuestro Señor Jesucristo tenía dos apóstoles, verdad? Que se llamaban Judas. Estaba Judas Tadeo y estaba Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Pero era tan común el nombre de Judas. Digo, era tan común porque hoy en el presente, a menos en las tierras occidentales, yo no he conocido a alguien que se llame Judas. ¿Usted? Bueno. Entonces en Judas, que es un solo capítulo, veamos el versículo 3, por favor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que está haciendo Judas? Bueno, Judas está dando el propósito de su escrito. El propósito de su escrito era precisamente hablar de la común salvación y a invitar a los hermanos a que contendieran ardientemente por la fe que había sido dada una vez a los santos. ¿Cuál es esa fe? Porque hay confusión. En la palabra de Dios se habla al menos de dos tipos de fe. Bueno, se habla de varios tipos de fe, pero hay dos tipos de fe que son positivos. Bueno, esta fe que se refiere aquí en Judas 3 es la palabra de Dios, es el Evangelio. A eso se refiere ahí. Fíjese bien. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por el Evangelio que ha sido dado una vez, dado a los santos una sola vez. Otra vez. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la palabra de Dios que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que ha sido dado una sola vez a los santos? Que tiene que ver con la fe. Eso es el Evangelio, eso es la palabra de Dios. La fe de Dios, hermanos, la fe de Cristo es el Evangelio, es la palabra de Dios. Y esa fe de Dios, esa fe de Cristo, esa fe del Espíritu Santo es lo que nos hace tener fe a nosotros. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos, nosotros podemos llegar a tener fe por la fe de Dios, por la fe de Cristo, o sea, por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, por el Evangelio. No sé si quedó claro. Esta fe que menciona Judas, hermanos, no es la fe subjetiva que viene por el oír la palabra de Dios. Esta fe que menciona Judas es la fe que se le dio a los santos de Dios para que contendieran ardientemente por ella. ¿Por qué peleamos nosotros?
¿Por la mentira o por la verdad que fue dada una vez? ¿Se fija? Entonces, eso es la forma en que Dios protege su bendita palabra, amados. La protección de la palabra de Dios es una providencia divina. Muchas Biblias han sido destruidas, muchas más aparecen. No por obra de magia, hermanos, sino porque personas empujadas por la fe, empujadas por el celo, empujados por trabajar el don que Dios les ha dado, hacen y hacen la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjese, en tiempos aquellos de los primeros siglos de esta era, las copias se hacían a mano. Bueno, y no nada más de esta era, de la era mosaica, que fue también cuando se escribió el Antiguo Testamento. Se hacían a mano, pero eran hombres bien entregados a ello. Traigo bien reseca la boca porque, eh, hermano, yo ya estoy un poco cansadón, ya me siento cansadón. Y ahora fue un día muy ajetreado, gracias a Dios. Y yo sé que algunos de ustedes se están riendo porque dicen, hermano, son los años. Sí, por eso digo que ya estoy ajetreado. Ya, ya empiezan los años a pesarme. Vamos a pasar a otro punto si a ustedes les parece. De todos modos, yo les invito que si tienen preguntas o comentarios, háganlo con toda confianza. Yo con mucho gusto respondo. Me encargo y trato, ¿verdad? No digo que no se me pase a alguien, pero yo trato de que todos mis hermanos y hermanas que entran a los estudios, tener una atención. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, gracias, mija. Gracias. Con toda confianza, escríbanmelo, ¿verdad? Comuníquense conmigo y podemos tratar el punto. Tercer punto, ¿por qué la Biblia es la regla de fe? ¿Por qué la Biblia es nuestra regla de fe? ¿O por qué la Biblia debe de ser nuestra regla de fe? Bueno, porque ahí, en la palabra de Dios, en la Biblia, se registra la caída y la salvación del hombre. Fíjese. No hay otro libro que registre con tanta exactitud y precisión la caída y la salvación del ser humano. Mire, en este libro precioso se nos habla de que el hombre pecó en el huerto de tal manera que quedó separado de Dios. Eso se le llama muerte espiritual. Quedó separado de Dios. Y aparte de quedar separado de Dios, inmediatamente empezó a haber un deterioro físico. Y no solamente fue en el hombre y la mujer, sino también en las cosas creadas. La tierra empezó a envejecer. Y esa muerte espiritual, hermanos, es de alguna manera un anuncio de la muerte física. Porque si Adán y Eva no hubieran pecado, y si no hubiera pecado el hombre nunca, y si todo el tiempo el hombre hubiera permanecido en el Edén sin pecar, el hombre viviría eternamente. Pero debido a que pecó, murió espiritualmente y empezó a deteriorarse su físico, de tal manera que la tierra, el ambiente también empezó a sufrir y empezó a ver lo que es el envejecimiento, ¿verdad? Empezó a ver las enfermedades, empezó a ver todo aquello que sirve para que la persona termine sus días, cosa que no era en el Edén, pero fuera del Edén sí. ¿Gracias a qué? Gracias al pecado. Pero si Adán pecó, ¿verdad? Si Eva pecó, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, pues esa es una canción, ¿qué culpa tengo yo, verdad? Pero si usted cree que porque Adán y Eva pecaron, Dios le está diciendo que usted pecó, está equivocado, está equivocada.
Adán y Eva pecaron y por ellos entró el pecado al mundo, estamos de acuerdo. Pero todos los seres humanos que tenemos uso de razón y que sabemos lo bueno y lo malo, hemos pecado, hermanos. Hemos pecado. Y si no lo cree usted, y si no lo asimila usted, está diciendo que Dios es mentiroso. Mire lo que dice Primera de Juan, por favor. En la primera carta de Juan encontramos unos datos muy buenos acerca de personas que decían que ellos no pecaban, que ellos nunca pecaban y que ellos no tenían por qué hacer lo que hacían otros que habían pecado, ¿verdad? Que era pues demostrar arrepentimiento, ¿verdad? Y someterse a la voluntad de Dios para poder ser perdonados. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, se nos registra, Primera de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. Somos pecadores. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para que por medio de Él fuésemos justificados y pudiéramos pedir perdón y pudiéramos caminar hacia el cielo. De otra manera, no tendría sentido. No tendría sentido decir para qué vino Cristo si no había necesidad de ello. ¿Verdad? Cuando hablamos de que Adán y Eva pecaron, bueno, ahí entró el pecado al mundo, pero luego todos pecamos. Pero también pudiéramos decir, bueno, pues Dios es injusto porque si Adán y Eva pecaron y entró el pecado al mundo y luego nosotros pecamos, pues ¿para qué estamos en esta vida? Bueno, en esta vida estamos para escoger, para seleccionar. Usted tiene el poder. Puede decirle a Dios, yo quiero ser salvo, Señor. O usted puede decirle, yo no quiero nada contigo, Señor. Jovencito, jovencita, usted puede arrimarse a Dios o puede apartarse de Dios. La decisión está en sus manos. Hay una falsa doctrina en el mundo que enseña que una persona que quiere salvarse, aunque haga lo que haga, si Dios ya la tiene condenada, no se va a salvar. Falso. Otros dicen, o ellos mismos dicen, que una persona que ya está escogida para la salvación, aunque peque, se va a salvar. Falso. Porque dice en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces la decisión es de cada persona. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger. ¿Queremos condenarnos? Adelante. ¿Queremos salvarnos? Adelante. Tenemos esa oportunidad de hacer. Entonces nosotros, amados hermanos, amados amigos, podemos salvarnos o condenarnos, depende de lo que nosotros queramos hacer y de lo que hagamos. Porque una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que hagamos. Una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Una cosa es el deseo y otra cosa es la acción. Así de que nosotros, si nos queremos salvar, tenemos que desearlo y ponernos en acción. Dice en Romanos 5:21, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 21, por favor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, el pecado reina, pero en Cristo está la vida eterna. El pecado es la muerte, Jesucristo es la vida. Si nosotros queremos estar vivos delante de Dios, sometámonos a Jesucristo. Si nosotros queremos estar muertos, no nos sometamos a Cristo.
No hagamos caso de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso esto es nuestra regla de fe, porque nos guiamos por lo que ella dice, no por lo que dicen los hombres, no por lo que los hombres han escrito, sino por lo que Dios ha inspirado, usando a hombres santos, escogidos por él. Dice también en Juan capítulo 3, una cita muy conocida, Juan 3, versículos del 16 al 18, por favor. Juan 3 del 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, note aquí la palabra todo, no dice unos cuantos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, díjese bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el poder está en nuestras manos. ¿Creemos en Jesucristo? Nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿No creemos en Jesucristo? No nos sometemos a Dios. Por eso el Señor dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, si yo digo creo en el Señor, esa es la parte que me hace hacer la voluntad de Dios. Pero si yo digo creo en el Señor y no hago nada, nomás soy de lengua, nomás estoy diciéndolo con la boca, pero no, realmente no lo creo en mi interior, en mi espíritu. Así de que la palabra de Dios, amados, nos enseña pues cómo el hombre cae, pero también cómo puede salvarse, creyendo en Jesucristo nuestro Señor, que es el inicio de la carrera de la voluntad de Dios. Es lo que nos pone en el camino del Señor. Obedecer a Cristo. Otro punto más. ¿Por qué la palabra de Dios, la Biblia, es mi regla de fe? Es nuestra regla de fe. Es la regla de fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque aquí, en esta biblioteca, está registrada la iglesia. Está registrado el reino de Dios. Está registrada la iglesia, está registrado el reino de Cristo. Y entonces ahí podemos ver claramente la vida en la iglesia, la vida en el reino, y tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos un modelo para no seguir como una iglesia que, yo quiero a Cristo, yo sirvo a Dios, pero vemos a una iglesia totalmente diferente a la que está en las Sagradas Escrituras. Yo estoy esperando el reino, porque cuando el reino venga, Dios va, el Señor Jesucristo va a ser rey por 1000 años y luego, después de esas cosas, va a juzgar al mundo. Ya el reino existe en las Sagradas Escrituras. El reino ya está en vigencia en las Sagradas Escrituras. Así de que está en vigencia hoy. Pero eso solamente lo podemos aprender leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, comprendiendo lo que allí dice. Por eso es nuestra regla de fe. Yo para tener fe, yo quiero saber si estoy en la iglesia correcta. Yo para tener fe, para conservar mi fe y decir, esta fe no la suelto por nada, yo quiero saber si estoy realmente dentro del reino de Dios. Si soy un soldado de Jesucristo, un siervo del Rey. Imagínense. La iglesia, amados hermanos, el reino de Cristo, que en muchas ocasiones son alternadamente usadas en las Sagradas Escrituras,
porque aunque son dos estados diferentes, la iglesia y el reino son el mismo, porque en el mismo momento que usted está en la iglesia, está en el reino. Son dos estados contemporáneos que no se puede apartar uno del otro. Cuando se está en la iglesia, se está en el reino. Cuando se es miembro de la iglesia, se es miembro del reino. Cuando se toma la cena del Señor en la iglesia, se toma la cena del Señor en el reino. Cuando se sirve a Cristo en la iglesia, se está sirviendo a Cristo en el reino. Cuando obedecemos el Evangelio, Dios nos traslada a la iglesia y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero esto fue profetizado con muchos cientos de años, pudiéramos decir que hasta 1000 años, porque cuando, por ejemplo, los salmos están más o menos a 1000 años de distancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos decir realmente miles de años, porque desde el Génesis capítulo 3, en el versículo 15, está la primera profecía acerca de la obra de Dios por Cristo, por la simiente de la mujer. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Todos los profetas hablaron de ello. De tal manera que ellos hubo un momento en que indagaron e investigaron para quién serían estas cosas, hablando de las bendiciones del Evangelio. Y se les fue dicho que no era para ellos, sino que era para otros. O sea, para los que vinieran en el tiempo de Cristo. Pero no vamos a leer todas las profecías que había porque son inmensurable, o sea, es una cantidad grandísima, hermanos. Es una cantidad inmensurable lo que hay de profecías acerca de la iglesia o reino de Cristo. Sin embargo, vamos a leer algunos versículos como Mateo 16:18, por favor, para dialogar un poquito acerca de ello. Mateo 16:18 nos enseña claramente el Señor Jesucristo de una iglesia que iba a ser edificada. Dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted puede leer el contexto si gusta. Pero aquí el Señor Jesucristo, debido a una confesión que el apóstol Pedro hace a nombre de los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo le está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión que Pedro estaba diciendo, Jesucristo edificaría su iglesia. La confesión de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo aquí dice unas cosas muy importantes, porque dice, edificaré mi iglesia. Una, iba a ser edificada a un futuro. Dos, iba a ser su iglesia. Tres, iba a ser una iglesia. Y luego dice todavía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa, hermanos, que ninguna autoridad sobre la tierra o autoridad en el mundo espiritual podría quitar la iglesia que Cristo iba a edificar. ¿Por qué? Porque ese era el reino de Cristo, profetizado en Daniel, profetizado en Isaías, profetizado en Jeremías, profetizado por todos los profetas. Pero en Daniel hay una clara profecía acerca del reino que iba a derrotar todos los reinos. Y que este reino, a diferencia de los reinos que ya había habido, este reino iba a ser perpetuo para siempre. Así que la iglesia, hermanos, está establecida en la Biblia después de esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia ya se habla como establecida más adelante, en Hechos capítulo 2, por ejemplo. Entonces la profecía de Cristo de edificaré mi iglesia se cumple cuando la iglesia ya está siendo hablada como edificada. Y lo curioso que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde cree que usó Pedro las llaves del reino? En aquellos como 3000, predicándoles el evangelio de Cristo y de esa forma abrir
las puertas del reino de los cielos. Interesante, ¿no? Y entonces estas personas vinieron a ser miembros de la iglesia y miembros del reino de Cristo. En Marcos capítulo 9, versículo 1, hablando del establecimiento de la iglesia y hablando también del establecimiento del reino, el Señor Jesucristo dice también unas verdades muy buenas que no podemos pasar por alto y que desafortunadamente la mayoría de nuestros amigos religiosos sí las están pasando por alto. Dice nuestro Señor Jesucristo. Y también les dijo, hablando del poder que iba a venir cuando el reino fuera establecido, les dice el Señor Jesucristo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Imagínense. Fíjense bien lo que le voy a decir, aunque ya lo han dicho muchos hermanos en Cristo. Yo lo voy a repetir con mucho gusto. Muchos de los que vivieron en el tiempo de Cristo iban a estar vivos cuando el reino fuera establecido. Y si nuestros amigos religiosos están empeñados en que el reino apenas se va a establecer, tendríamos que hablar de que hay personas vivas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de personas que tienen más de 2000 años viviendo. Es imposible. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Entonces el reino, aquí claramente este versículo, el reino sería establecido en vida de muchos de los que estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo. El reino fue establecido, el reino vino con poder en tiempo de los apóstoles. Y fue predicado ya como un reino existido. Ya no como un reino que apenas iba a venir, sino como un reino que ya estaba establecido. Y lo mismo con la iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que la iglesia ya estaba establecida. En Hechos 2:47 dice claramente que el Señor añadía a su iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Se fija? En el caso del reino de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos, en Colosenses, vamos a ver, Colosenses 1:13, por favor, para que usted lo subraye ahí en su Biblia. Colosenses capítulo 1. Y podemos leer desde el versículo 12 hasta el 13. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pregunta, ¿cuándo iban a ser trasladados al reino de Cristo los que Pablo está mencionando? No iban a ser trasladados. Ya habían sido trasladados. Ya estaban en el reino de Cristo. ¿Se fija? Entonces el reino de Cristo ya está en existencia cuando Pablo menciona de que Dios los trasladó a él y a los colosenses al reino de su amado Hijo. Ya estaba el reino de Cristo en existencia. Pero de esto hemos hablado bastante últimamente. Los domingos precisamente el domingo pasado terminé con la serie de lecciones acerca del reino de Dios. Muy importante este tema. Si usted lo quiere ver completo, yo con mucho gusto le invito a que visite mi página andrespong.com y ahí va a encontrar los estudios, todos los 6 estudios acerca del reino de Dios en el botón que dice series. Ahí va a encontrar usted la serie de 6 lecciones acerca del reino de Dios. Pues podemos hablar más cosas acerca de esto, pero creo que lo que hemos hablado en cuanto a el registro de la iglesia y del reino
Pues está claro, no es algo tan profundo que no podamos asimilarlo. Podemos decir que también la Biblia es la regla de fe porque ahí se nos advierte de que iba a venir una apostasía. Usted recordará pasajes como Primera Timoteo capítulo 4 versículo del 1 en adelante, donde dice que algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero también esa profecía de la apostasía se nos da en Hechos capítulo 20, versículo 28, donde dice el apóstol Pablo, muchos de los que están aquí no respetarán el rebaño. ¿Sí? Por eso les encarga a los ancianos que cuiden la grey, donde el Espíritu Santo los ha puesto por ancianos y obispos, porque muchos, aún de adentro de la iglesia, iban a salir lobos rapaces que no respetarían el rebaño. Y ahí está, ese es un versículo que señala también acerca de la apostasía que vendría un poco después de que los apóstoles se fueron. En Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12, habla del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de señales, prodigios, ¿verdad? Para engañar a aquellos que no se conforman con la verdad, sino que se complacen en la mentira. Y por eso Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira, porque no se complacieron con la verdad. Interesante estos versículos, hablan de la apostasía. La palabra de Dios nos habla de la apostasía. La apostasía la vemos nosotros ya materializada cuando vemos allá la historia de las denominaciones y encontramos a la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica, hermanos, es la puerta de la apostasía de la Iglesia de Cristo. Ellos, los amigos católicos, se ufanan de que es la primera iglesia. No, señor. La primera iglesia está registrada aquí en la Biblia. He aquí he venido a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces la iglesia católica fue el resultado de la apostasía, hermanos. Pero la iglesia de Cristo no dejó de existir, la iglesia de Cristo siguió adelante. No con la pompa ni tampoco con la propaganda del catolicismo, que todo lo que querían era darse a conocer y que todo el mundo supiera de que había una corriente católica, sino como siempre trabajando la iglesia del Señor, hermanos. A veces perseguidos, asediados, escondidos, ¿verdad? Hablando cara a cara con las personas para traerlas a Cristo. Diferente el trabajo, muy diferente. Y posteriormente del catolicismo surgen las denominaciones. Esta apostasía estaba advertida en la Biblia. Por eso la Biblia es la regla de fe, porque nos dice las cosas tal y como son. Mire, un ejemplo. Cuando Dios nos habla de David, Dios no nos habla todo lo bonito de David. No nos habla todo lo digno, todo lo puro de David. Dios nos enseña a David, hermanos, tal y como David era. Un hombre, un hombre, virtuoso, sí. Un gran hombre, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, es cierto. Que quizás nosotros no lleguemos ni a los talones de David, es correcto. Pero nos enseña también los pecados de David. Y nos los enseña para que nosotros tengamos cuidado que no vayamos a caer en ellos. También a Abraham nos lo enseña con todos los defectos y virtudes. A Noé, a Job, ¿verdad? Y así a cada persona que seguía a Dios, Dios lo muestra con todas las virtudes y con todos los defectos, hermanos. De tal manera que podemos ver que en la Biblia los personajes de Dios, los personajes que fueron aprobados por Dios y que caminaron con Dios, no son héroes, sino que son personas normales, que sufren, que se alegran, que son tentados, que a veces son dominados por el pecado, pero que se levantan, ¿sí? Entonces, esa es la misma situación, hermanos, con la apostasía.
Muchos hermanos cayeron en pecado y se fueron tras otra corriente de doctrina que estaba mezclando el cristianismo con el romanismo. Y por esa causa los hermanos que siguieron fieles sufrieron mucho, hermanos. Sufrieron mucho y usted vaya, estudie la historia en los primeros siglos y busque la iglesia de Cristo, ¿no? Porque siempre que buscamos, por ejemplo, en YouTube, si yo pongo la primera iglesia, la mayoría de los documentales que salen son la iglesia católica, como primera iglesia. Eso es falso. La primera iglesia que hubo es la iglesia del Señor. Pero sí encuentra usted documentales de que hablan de los primeros cristianos. Más ahora, me parece que vi por ahí también la narración de un libro llamado El mártir de las catacumbas. El mártir de las catacumbas en YouTube. Y ahí usted ve una narración de cristianos que servían a Dios, de cristianos que estaban dentro de la iglesia del Señor. O puede ver la vida de los mártires, ¿verdad? Como Policarpo, Justino, ¿verdad? Clemente y otros. Y puede encontrar verdades de que no nada más era lo que no nada más es lo que el catolicismo registró, sino que hay otras cosas que quedaron registradas que van muy de acuerdo con la iglesia primitiva, con el ejercicio de los hermanos del primer siglo. Entonces tenemos muchas razones, amados hermanos, por aferrarnos a la palabra de Dios como palabra que nos guía a toda la verdad. Y no nos guía a una verdad, nos guía a la única verdad que hay, la verdad de Dios. Otro punto también que voy a hacerlo un poco rápido, pero si usted tiene preguntas o comentarios, por favor hágalos. El punto de por qué la Biblia es nuestra regla de fe, porque en ella aprendemos cómo empezar una iglesia como la del Nuevo Testamento. Ahí tiene usted el modelo. Usted puede empezar una obra. Amado hermano, hermana, si usted vive en un lugar donde no hay iglesia, ¿verdad? Y es una pareja al menos, ustedes pueden empezar una obra ahí. ¿Cómo, dónde van a agarrar el modelo? En las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se nos dice que primeramente debemos de aprender a respetar la palabra de Dios. ¿Verdad? En primera a los Corintios capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo platica con Apolos y luego se lo comunica a los hermanos de Corinto a no ir más allá de lo que está escrito. Y ahí podemos encontrar nuestra base para la obra de Dios, para empezar la obra de Dios. En primera los Corintios capítulo 11, versículo 1, encontramos también una forma de guiarnos para hacer las cosas como están establecidas, de acuerdo al modelo. Primera los Corintios 11:1, por favor. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imitemos a Pablo. Pablo fue un gran hombre que estableció muchas iglesias con la misma fe. También encontramos cómo puede venir la gente a la salvación. Bueno, hay que predicarles el evangelio, hay que ir a visitarles, hay que ir a buscarles, hay que traer almas. ¿Cómo debe de adorarse a Dios? Bueno, también de eso tenemos ejemplo en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es la adoración nuevo testamentaria, a diferencia de la adoración del Antiguo Testamento? Las dos adoraciones eran para Dios, pero una era en el Antiguo Testamento como una nación y otra es en el Nuevo Testamento para todas las naciones. ¿Cómo procedía la iglesia cuando había rebeldía en los hermanos? Bueno, también tenemos registrado el tema de la disciplina en la iglesia. Tenemos nosotros que ser cuidadosos de que la obra de Dios no esté manchada, cuidarla de mancha. Y así de que si nosotros practicamos la verdad y seguimos fieles a Dios, tenemos la responsabilidad de invitar y de ayudar a otros hermanos a que hagan lo mismo.
Y si no lo hacen, pues llegará el momento en que se les tenga que disciplinar con todo el propósito de hacerlo recapacitar. Último punto. ¿Por qué la Biblia es nuestra regla de fe? ¿Por qué la Biblia es la regla de fe que Dios nos dejó? ¿Por qué la Biblia es mi regla de fe? Bueno, porque ahí está registrada la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a venir cuando menos lo esperemos. Va a haber mucha ruido de que hay paz y seguridad y entonces vendrá el fin, como cuando viene el ladrón en la noche. Cuando menos esperamos ya nos quitaron la ropa del tendedero, se la llevaron o ya se metieron a nuestra casa y nos saquearon los pocos bienes que teníamos, o se metieron a nuestro patio y se robaron el tanque de gas o las bicicletas de los niños. ¿Y nos avisaron? No. ¿Y cómo es posible que se los llevaron? Porque vinieron cuando menos esperábamos. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Como le vieron los apóstoles irse al cielo, así vendrá el Señor Jesucristo también del cielo, en el día que Él tiene predeterminado, pero que nosotros no sabemos. Por eso nosotros debemos de estar luchando día con día para mantenernos del lado correcto. Día con día, amados, con la bandera bien levantada, para que el Señor sea glorificado. ¿A qué va a venir Cristo? Bueno, Cristo va a venir a llevarse consigo a sus escogidos, a apartarlos unos a los escogidos de los inicuos, va a hacer un juicio, va a enviar al infierno a aquellos que no quisieron a Dios, no quisieron el Evangelio de Dios, también va a llevarse con él a aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Esto es en el tema de la escatología. Y podemos leer algunos versículos allí en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Y dos citas más y concluimos, amados. Dos versículos, dos citas más y concluimos. En Juan capítulo 5, versículos del 28 al 29, por favor. Dice la palabra de Dios: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 41. Mateo 25, del 34 al 41, por favor. Dice ahí la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel, y enfermo en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta lectura ha sido hecha muchas veces en la Iglesia del Señor. Es una lectura muy común para que podamos ver con claridad que en la segunda venida de Cristo ya no hay oportunidad. La oportunidad se termina, porque ya cuando el Señor Jesucristo está aquí ya es para venir a juzgar. Y entonces va a apartar a unos de otros,
con el propósito de dar el premio a cada uno. Y aquellos que no hicieron la voluntad de Dios serán apartados de Dios, maldecidos. Y aquellos que hicieron la voluntad de Dios serán apartados para estar y vivir siempre con Dios. Aquellos que tuvieron un comportamiento como el que menciona de misericordia, de ser caritativos, están dentro de los ejercicios que el cristiano debe de hacer para estar cumpliendo la voluntad de Dios. No son solamente esos ejercicios, también es la predicación de la palabra de Dios, también es el mantenerse fiel en cuanto a los actos de adoración, también es guardar el respeto, ¿verdad? A no ir más allá de lo que está escrito, sino a conservarse dentro de la palabra de Dios, a no apostatar de la fe. Aquí enseña claramente dos caminos. Uno que lleva a la vida eterna con Dios y otra que lleva al castigo eterno con el diablo y sus ángeles. Y la pregunta obligada es, ¿cuál escoge usted? Amado amada hermana, amado hermano, si usted con esta lección cree que debe de hacer arreglos con Dios porque ha caído de la gracia, hágalo inmediatamente. Arrepiéntase, arrepiéntase. Si su pecado es público, arrepiéntase públicamente. Hermanos, orarán por usted para que el Señor le restaure. Amado amigo, si usted no ha venido a Cristo, este es un buen momento para hacer la decisión y aceptar el bautismo para perdón de pecados. Si usted ha escuchado lo suficiente, ¿verdad? Y se arrepiente de haber estado sin Cristo, haga la decisión. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Y por estas razones, amados, y por muchas más, la Biblia es la única regla de fe. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Hagan una oración conmigo, por favor. Oremos. Gracias, amado Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por la oportunidad de estudiar tu sagrada palabra. Bendice a aquellos que han escuchado. Ayuda a todos aquellos que están oyendo por algún tiempo, Señor, y que tienen la fe necesaria para venir, para que hagan la decisión, Señor. Ayuda a nuestros hermanos para que sigan adelante en tu santo camino. Y si alguno de ellos ha caído de la gracia, que se arrepienta, Padre, para que venga al servicio una vez más. Oramos, Padre, que bendigas a los enfermos, a los necesitados, a todos aquellos que claman a ti, Señor. Que bendigas a los que han sufrido la pérdida de un ser querido últimamente y que bendigas a todos aquellos que han sufrido por situaciones económicas, por situaciones de trabajo, o por enfermedad o por algún otro problema, Señor, que está carcomiéndole en su corazón. Ayúdales, Padre, para que pongan todo en tus santas manos y que tú les puedas ayudar, que tú les ayudes, Señor, porque tú lo puedes hacer y tú lo quieres hacer, Señor. Que se haga siempre tu voluntad en todas las cosas, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, amados. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Y si usted gusta estar en vivo en el estudio que estamos teniendo a las 9:30 de la mañana, bienvenido también. Ya estamos reuniéndonos en el edificio, por lo tanto estamos grabando en vivo la clase o el estudio que tenemos ahí en el edificio. Dios les bendiga y muy buenas noches.